Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos una vez más aquí a Biografía del Misterio. Espero que se encuentren bastante bien, espero que estén teniendo un muy buen día viernes. Para todos ustedes, saludos, sean bienvenidos a Biografía del Misterio, en donde nos dedicamos a contar, relatar y expresar todas estas experiencias terroríficas y paranormales de los seguidores, así como contar y narrar aquellas historias, aquellas leyendas y temas paranormales o del misterio en general. Espero que se encuentren bastante bien y darle la bienvenida a todos los que ya nos están acompañando en esta ocasión en Biografía del Misterio. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Bienvenida a Les, nuestra moderadora, también a Betty. Muy buenas noches, Betty, ¿cómo estás? Al igual que Adel, un saludote y un abrazo para todos los que ya se encuentran con nosotros en esta ocasión. Bueno, pues comentarles a todos que vamos a comenzar con esta tanda de historias, de relatos, de leyendas, esperando que sean de su agrado. Recuerden que por lo regular nosotros iniciamos con este terror literario que tanto nos encanta a todos nosotros, leyendo estas historias, estas experiencias impresionantes que tienen que ver con el fenómeno paranormal. Por ende, vamos a dar pauta a estos relatos. ¿Qué les parece? Esta historia la van a poder ustedes encontrar en CDY Historias Siniestras. Ahí es en donde normalmente, pues, algunas de sus leyendas e historias nosotros nos encargamos de relatarlas. Esta historia comienza de la siguiente forma. Hola, mi nombre es Tomás, y lo que voy a contar todavía me cuesta aceptarlo, porque durante años pensé que el amor de una madre era una de las pocas cosas imposibles de corromper. Esta historia se llama La envidia de mi madre, y ojalá nunca hubiera entendido lo que realmente significaba. Crecí solo con ella. Mi padre trascendió cuando yo era chico, y desde entonces fuimos nosotros contra el mundo, o al menos eso era lo que ella decía. Mi madre siempre fue una mujer fuerte, controladora, de carácter intenso. Todo lo que yo pensaba, pues obviamente pasaba por ella y por su aprobación. Si me iba bien en la escuela, era gracias a ella. Si me iba mal, también era culpa mía por no escucharla. Cuando cumplí 22 años, mi vida empezó a cambiar. Conseguí un buen trabajo, hice amigos nuevos y por primera vez sentí que tenía un futuro que no giraba exclusivamente alrededor de ella. Fue en esa etapa cuando conocí a Lucía. Lucía era tranquila, amable y tenía una forma de mirarte que te hacía sentir en casa. Desde el principio mi madre la odió, no de manera abierta, no con gritos ni insultos, era peor. Sonreía, preguntaba cosas, pero siempre había un comentario sutil, una mirada que duraba más. Es linda, decía, pero se le nota lo interesada. Habla mucho, ¿no? No parece alguien que vaya a cuidarte como yo. Yo lo atribuía a celos normales, el miedo de quedarse sola. Me equivoqué. Empezaron a pasar cosas pequeñas. Lucía olvidaba conversaciones que juraba haber tenido. Llegaba cansada, irritable, como si algo la drenara. Una noche me confesó algo que me dejó inquieto. Tu mamá me hace sentir mal. No sé cómo explicarlo. Cuando estoy con ella, me siento observada, comparada, como si me midiera todo el tiempo. Intenté hablar con mi madre. Ella se mostró ofendida, herida. Después de todo lo que hice por ti, ¿vas a creerle a una extraña? Me sentí culpable. Siempre lograba eso. Con el tiempo, empecé a notar cambios en mi propia casa. Objetos que se movían, fotos que aparecían dadas vueltas. Una en particular me perturbaba. Una foto mía de adolescente, sonriendo. Siempre aparecía frente a un espejo del pasillo, como si alguien quisiera que me viera más joven, más dependiente. Una noche llegué antes del previo aviso y escuché a mi madre hablando sola en una habitación. Su voz era baja, tensa, casi un susurro. Me acerqué sin hacer ruido. Él es mío. Yo lo hice, yo lo cuidé, nadie más. Empujé la puerta. Mi madre estaba frente al espejo con varias velas encendidas alrededor. En la cama había algo que reconocí al instante, una prenda de Lucía. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué estás haciendo?, pregunté.
Ella se dio la vuelta despacio. No parecía sorprendida. Protegiéndote. Ella te está robando la vida que me pertenece. Esa misma noche llamé a Lucía llorando. Y ella me contestó. Decía que había soñado con mi madre, parada al pie de su cama, mirándola con odio puro. Decía que sentía como algo le apretaba el pecho al despertar. 2 días después, Lucía terminó conmigo. No por falta de amor, sino por miedo. No puedo competir con ella. Tu madre no quiere que seas feliz si no es con ella. Intenté seguir adelante, pero algo en mí empezó a romperse. Perdí concentración, perdí energía. Cada vez que lograba algo bueno, mi madre enfermaba o lloraba, o encontraba la forma de recordarme cuánto me necesitaba. Y yo volvía, siempre volvía, hasta que una noche lo entendí todo. Me desperté sin poder moverme, parálisis del sueño pensé, pero vi a mi madre sentada en la silla a los pies de la cama. No era real, o sí, sonreía, pero sus ojos estaban llenos de algo oscuro, voraz. Si tú crees, yo desaparezco. Sentí como algo me apretaba el pecho, no con manos, sino con una emoción espesa, pesada, envidia. No hacia lo que yo tenía, sino hacia lo que yo era, joven, con futuro, con opciones. Al despertar, supe la verdad, que nadie quería admitir. Hay personas que no te aman por quien eres, sino por lo que representas para ellas, y cuando sienten que pueden perderte, prefieren verte destruido antes que libre. Hoy vivo lejos, cambié de número, de ciudad, casi de identidad, pero a veces cuando me miro al espejo, veo su reflejo detrás de mí, observándome con esa mezcla de amor y rencor. Y entonces recuerdo algo que me dijo una vez, cuando yo era más joven. Nadie te va a amar como yo. Ahora sé que no era una promesa, era una advertencia. Una disculpa para todos, tengo un poquito mala garganta todavía, entonces por ende, a lo mejor tengo uno que otro errorcito por ahí. Pero bueno, esta historia, no me lo van a creer, pero esta historia me recordó mucho a una historia que me platicaron hace unos 2 días. Esta me la platicaron personalmente. Se las voy a contar así rapidito y escuetamente. Esta historia tiene que ver con una persona. Esto fue durante bastantes años por lo que me dieron a entender. Esta persona tiene a su familia, es el padre de familia como tal. Él cuenta con 3 hermanos, 2 hombres y una mujer. Entonces, cuando él forma su familia, lo forma con una mujer que vivía un poco más alejado de donde él era. Esta mujer no caía mucho del agrado de la mamá. La madre, por lo que cuentan, dentro de su familia, siempre había sido conocida por este tipo de temas, ¿no? Temas como de importancia sobre el dinero, temas como lo eran como si ella no quisiera que el dinero se fuera de sus manos. Después de una situación en donde se casa esta persona, el padre de familia, tiene a su primer hijo varón. Cuando tiene a su primer hijo varón, el señor y su madre empiezan a separarse un poco. Sin embargo, lo que sucede a continuación es algo que, por lo regular, no se platica muy comúnmente. El señor cuenta lo siguiente. Dice que mientras ellos estaban en familia, no pensaban como tal en tener a otro hijo más. Sin embargo, llegó el momento en el que por azares del destino pudieron tener una hija. Cuando llega esta hija al mundo, relata el señor que entonces empezaron ciertos problemas con su madre. Su madre era una persona exageradamente posesiva para con él y con sus otros hermanos. De entre los 4 era el mayor, después venía esta persona de la historia, después venía una mujer y al último un último varón. El varón todavía vivía con esta persona, a pesar de ya tener una edad pues avanzada, seguía viviendo con ella. Entonces, lo que hacía esta señora era hablar pues ciertas situaciones conflictivas con este varón en relación a su hermano mayor. Siempre comentaba estas cosas como de tu hermano está haciendo las cosas mal. Pero aquí viene algo muy interesante. Cuenta esta persona que en su familia su madre ha sido conocida por este tipo de trabajos ritualistas o trabajos de brujería, ya que dentro de su familia su mamá de esta persona en efecto sí era una bruja.
ellos venían de una parte de Ciudad de México, si no estoy mal, y terminaron viviendo en otro lado, en otro estado de la República. Entonces, en ese lugar donde ellos radicaban al principio, las señoras sí se dedicaban netamente a este tipo de trabajos, a los trabajos de brujería, de limpias, amarres, endulzamientos, temas como esos. Pero se habla que la mamá de esta señora tenía una capacidad de conocimiento sobre la herbolaria muy fuerte. La gran mayoría de personas que la buscaban por lo regular para este tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, si había una persona que se sentía mal del estómago, la señora lo que hacía era unas pequeñas bolitas con con ciertas hierbas que ella iba a recoger, que iba a juntar en algunos lugares. Entonces, cuando hacía estas pequeñas bolitas, se las daba a comer a las personas y a veces, cuando estaban muy mal de alguna otra cosa, lo que ella hacía era ocuparlas como supositorios en las demás personas. La señora tenía una capacidad de poder curar a la gente con una rapidez y una facilidad en temas herbolarios que pues por eso era muy buscada la señora. Esta persona del relato me platicaba este tipo de temas, ¿no? La abuela, yo recuerdo que pues era una persona que sí, en efecto, o sea, mucha gente la buscaba, pero la buscaba más que nada por los trabajos que ella hacía. Y cuenta algo tal vez muy turbio, muy bizarro. Pero esta persona decía que su abuela, cuando en esos tiempos se fueron de Ciudad de México, llegaron a una provincia, si no estoy mal, y en ese tiempo no había unos baños. Ellos tenían letrinas o netrinas y aparte de eso, pues vivían rodeados de mucho campo, maizal, milpa y todo eso. Entonces, la señora tenía una capacidad como de poder saber quién estaba mal del estómago, y esto con ver las heces fecales de las personas. Entonces decía, ah, pues sabes qué, voy caminando y de pronto veía que alguien había hecho del baño ahí mismo, porque en esos tiempos les estoy hablando de aproximadamente unos 60, 70 años. Esta persona que me relató su historia ya es grande. Entonces, en ese tiempo no había como comúnmente los baños hoy existen. Y los tenían, sí, en efecto, pero eran personas que estaban en un estatus medio. Ellos relataban que en su vida no era de esa forma. Su vida era un poco más precaria. Tenían una casa, sí, pero pues tenían letrina y aparte de eso no era como que tan fácil que tuvieran bastante dinero. Entonces relataba que su abuela, cuando iba caminando, veía las heces fecales, decía, ah, esto es de tal persona, esto es de tu hijo, de mi hija, es de la prima, o sea, tenía esa facilidad para poder decir. Y llegaba con esta persona y le decía, oye, tú estás mal de esta parte de tu estómago, o tienes mal esto, o tienes mal otro. Pero ella sabía de quién era cada qué. Entonces relata este señor que pues su abuela le enseña a su madre, a otras dos hermanas y a otros tres hermanos. Era una familia numerosa. Le enseña todo el arte que tiene que ver con la herbolaria, con la magia, con todo este tipo de temas. Porque eso era un poco más común anteriormente, o sea, era un tema más abierto, se podría decir, podría ser más conocido. Resulta que el señor dice que su mamá pues aprende el oficio de la brujería, de la herbolaria y de cómo sanar ciertas personas con este tema. Pero aunado a eso, a la señora, que es la mamá, le empiezan a gustar temas más oscuros, temas más como de magia negra, temas más como de este tipo de cosas, no a la abuela, sino ya a su hija de la abuela, a su mamá de esta persona. Y entonces llega el momento en el que desenvuelve su historia personal. Tiene a su segundo hijo, que sería esta chica. Cuando tiene a esta segunda hija, la madre empieza a tirar puya, empieza a hacer este tipo de comentarios malsanos hacia la familia de él y hacia la familia de la chica con la que se había casado esta persona. Entonces empieza también a poner en contra a sus hermanos de esta persona. Todo había sido porque la mamá decía que la mujer con la que se había casado no era una mujer buena para su hijo. Sin embargo, pues el hijo no pensaba de esa forma. Él siempre quería estar con esta persona que ya había formado una familia. Llega el momento en el que él enferma de una forma fuerte. Me relata que llegó un momento en su vida en donde empezó a enfermar de la vesícula
Llega de un momento a otro al hospital con un dolor bastante fuerte y agudo en la parte del estómago. Lo ingresan por urgencias y entonces en urgencias le dicen, ¿sabe qué? Tenemos un problema muy fuerte con usted, necesita intervención quirúrgica en este momento. Llega a ese punto y el señor relata que en ese momento dijo, no, pues ¿cómo, no? Llega la intervención, lo salvan, se pone mejor esta persona, pero posteriormente él empieza como que a hacer silogismos, analogías en donde sabía que su madre tenía algo que ver con el tema que estaba viviendo. Ya no solo él, sino que a su esposa. Les empezaba a ir mal en esta parte de la vida, económicamente, empezaban a tener peleas, temas así varios, en donde ya no era como que muy común el hecho de lo que estaban viviendo, ¿no? Peleas por cualquier cosa, situaciones así de ese estilo. Y aparte de eso, situaciones económicas muy malas. Cuando llega el momento en el que él empieza a relatar esta historia, es que un día su hermano menor le comenta lo siguiente, ¿sabes qué? Hay una situación muy fuerte que acabo de ver. Él decía que como todavía vivía con su mamá, había encontrado una pequeña bolsa con unas velas, unos muñecos, listones rojos, el nombre de él y una fotografía de él y la fotografía de su esposa. Cuando le comenta esto a él, es el momento en el que esta persona enfrenta contundentemente a su madre y le dice qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué me estás haciendo este tipo de situaciones? Este tipo de cosas no se hacen. Y entonces, ya cuando empieza todo este pues tema del conflicto, de la confrontación, temas así, llega el momento en el que la madre pelea muy fuerte con este señor. Se dicen de tantas cosas y entonces la madre hace una aseveración completamente sacada de contexto. Y le dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que yo te dije que tal mujer no era buena para ti? Yo me voy a encargar de que nadie te tenga consigo. Y entonces el señor relata que un día, mientras él ingresaba a bañarse para poder asearse, llegó el momento en el que resbala de una forma tan rara y extraña como si alguien le hubiera jalado un pie por lo que relata él. Cuando resbala cae y se pega en esta parte trasera de la cabeza, en lo que sería la parte de aquí atrás, la nuca, creo que se llama correctamente así. Bueno, cuando se pega en esta parte, el señor relata no recordar nada. Lo único que recuerda es un punto en concreto en donde despierta en una sala de urgencias de un hospital. Llega el momento en el que le pregunta a su esposa qué era lo que había sucedido. Su esposa le comenta, estabas bañándote, ¿te acuerdas que todavía ingresaste a bañarte? Bueno, después de eso, escuché un golpe fuerte, entré al baño y estabas teniendo movimientos convulsos. Entonces, cuando me di cuenta de eso, pues obviamente me asusté. Le pidió ayuda a uno de sus vecinos. Cuando le pide ayuda a su vecino, le marcan a la ambulancia, lo llevan hacia esta parte del hospital y entonces le dicen al señor que tenía un problema bastante fuerte del cerebro por el golpe que se había dado. Le dicen que había una opción, que él tenía un golpe tan contundente que le estaba generando algo así como una hemorragia. Entonces, el señor relata que le estaban platicando que tal vez lo inducían en coma, que era la forma en la cual, pues obviamente, el señor se iba a mejorar porque el golpe era tan fuerte que se había inflamado algo así y le había generado un derrame por dentro. Esta no fue la única cosa que le pasó. El señor relata que en esos momentos pues fueron situaciones tensas, bastante complejas en su vida, porque él no quería estar en coma, y yo creo que nadie de nosotros queremos ese tema, vaya. Después de todo lo que tuvieron que hacer, relata que pues obviamente los médicos hicieron su mejor esfuerzo, le dieron medicamento, intervención aquí, intervención allá, y llegó un momento en el que el señor dice ponerse mejor. El señor en ese tiempo él mide, les voy a decir más o menos cuánto mide, porque lo conozco de persona, me contó esta experiencia. El señor mide aproximadamente entre 1,68 y 1,60. Entre esas medidas se maneja. Es un señor bajito. Cuando yo lo conocí en ese tiempo pesaba alrededor de unos 90-95 kilos. Por la estatura que tiene, tenía un peso bastante voluminoso. Después de esta situación, el señor llega un momento en el que sucede todo esto que ya acabo de platicar, y después de todo eso, el señor mejora. Por arte de magia mejora. Relata que en ese tiempo, mientras estaba teniendo todos esos conflictos, él buscó ayuda con una persona que se dedica también a este tema como de la brujería, sanación, chamanería y cosas así. Entonces le hizo unas limpias, unos trabajos y empezó a mejorar. Realmente él dice que empezó a mejorar. Pero de un momento a otro empieza a enflacar y empieza a tener problemas. En ese tiempo él dice que su mano
empezó a tener unos problemas como si fueran de artritis, pero se le quedaba completamente rígida la mano. Y entonces él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y un día llega el hermano mayor a su casa y le dice, oye tal, dice, fui a ver, él en todo este tiempo había estado peleado con su madre, no había ido a su casa, no tenía relación con nadie, sabía que su madre tenía ciertas cosas por sus hermanos, porque platicaban con él. Llega el hermano mayor a su casa y le cuenta lo siguiente, sabes que apenas fui a ver a mamá, tal, así y así y así, y curiosamente llegué, el hermano y los demás hermanos, por lo que cuenta, tienen llave de la casa de su mamá. Entonces, cuando llegan a visitarla, lo que hacen es pues pasarse a la casa sin ningún tema, porque al final de cuentas es como si fuera su casa, ¿no? Se mete a la casa y la señora en esta casa relata a esta persona que entras por su puerta principal, está el recibidor como con un comedor y una media sala, y del lado derecho hay una pequeña puerta que sale para un patio. Entonces, bueno, ya cuando sale para el patio porque no ve a su madre ahí, se la encuentra la señora enterrando unas cosas en el jardín, en un patio que tienen donde cuelgan su ropa, pasto, temas así. Entonces, cuando se acerca este personaje a su mamá, se da cuenta la madre y le pregunta el señor, ¿qué estás haciendo, mamá? La señora relata a esta persona que se veía con una cara desencajada como si lo hubieran descubierto en ese momento y hubiera pasado algo malo. Dice que su mamá le contestaba, nada, no, no hay nada, pero escondía algo detrás de las manos. Entonces, el señor se acerca y toma esto, nuevamente un trabajo malo, malicioso, para poder hacerle daño a su hijo. Este señor se enoja y va y le comenta todo eso a su mamá. El hijo mayor confronta a la mamá de alguna forma. Entonces, llega el momento en el que se separan tanto los hijos, el menor como el mayor, y la señora se queda solo con la compañía de su hija, que es la hermana de la persona que cuenta el relato. Después de todo este tema, el señor relata que llegó un momento en el que empezó a otra vez como que a mejorar por salud. Se empieza a poner flaco, se mantiene en un estado de salud óptimo, entre comillas, y después al señor le ofrecen un trabajo fuera de México, en otro país. Se va de este país, se va a otro lugar, contratado por cierto tiempo, y después regresa, y cuando regresa le cuenta a su hermano mayor que nuevamente había encontrado a su mamá haciendo este tipo de rituales, de entierros, de trabajos de brujería en contra de su esposa y en contra de él. El señor cuando regresa del otro país o de otro país se da cuenta de que empieza a enfermar fuertemente él y su esposa, empiezan a tener problemas contundentes de salud. ¿Qué sucede? El señor relata que fue a confrontar a su mamá. Cuando la confrontó, la madre lo negó todo. El señor dice que buscó en el patio, que buscó a ver si podía encontrar algún tipo de trabajo por ahí en el patio, ver si había algún bulto de tierra por ahí. Dice que no, porque pues el patio estaba tapizado lleno de pasto. O sea, no se podía ver si había sido removida la tierra de alguna forma en ese lugar. Pero el señor relata que hasta el día de hoy, bueno, trata a su mamá con pincitas. La trata con pincitas porque ha sido una situación compleja tanto para él como para su familia, sus dos hijos y su esposa. Entonces, en esa situación el Señor dice, yo a veces quisiera pensar que mi madre, pues sí me ama, que mi madre me quiere, pero por todo lo que me ha hecho, me parece que no. Él dice que platicó con uno de sus hermanos, con el chico, no con el mayor, que platicó con él y que en muchas ocasiones su hermano dice, no sé si estaba yo alucinando, no sé si estaba yo pensando las cosas mal, no, no sé, no sé. Pero muchas veces escuché que mi mamá hablaba en las noches con algo o con alguien, pero referente a ti, que tú nunca debiste de haber salido de la casa, que tú nunca debiste de haber hecho esto. O sea, he escuchado muchas cosas alrededor de mi madre que tienen que ver contigo. El señor relata que hasta el día de hoy, pues obviamente tiene cierto contacto con su madre, sin embargo ya no es el mismo que hace años, cuando todavía era joven y pues estaba dentro del seno familiar de ella, ¿no? No tiene papá el señor como tal, su padre lo desconoce, pero sí, la señora todavía sigue aquí en este plano terrenal, no ha renunciado a la vida, y no sabemos si realmente esta persona vaya a seguir tratando de hacerle daño a él y a su familia. Él dice que si entre cierta medida tiene un poco de temor, más que nada por sus hijos, pero relata que hay algo muy extraño, que a pesar de que él no, más bien de que él se dé cuenta que su mamá no quiere a su esposa, su madre quiere mucho a sus dos hijos, tanto al hombre como a la mujer,
y que piensa que sus hijos no corren peligro por esta situación, sin embargo, tanto él como ella sí corren peligro. Entonces, ahí es en donde termina este relato, un relato sumamente interesante de cómo es que el amor se puede transgiversar de alguna forma y tratar de controlar a las personas. Es algo que, aunque ustedes no me lo crean, por lo que yo he leído o por lo que nos han llegado a mandar los seguidores, es más común de lo que todos pensamos. Es algo que sucede hoy en día y creo que va a seguir sucediendo a lo largo de los años, del tiempo, vaya. Es algo muy complejo, ¿no? Entonces, saludos para Adris, que ya también nos está acompañando, también para Pili, para Ruelas. ¿Quién más nos está acompañando? Pues creo que de los moderadores ya están los que normalmente siempre me acompañan. Muchas gracias a Cari. Saludos, Cari. Espero que te mejores, que te compongas. Sabes que te mando un abrazote desde aquí hasta donde tú te encuentres y que te deseo lo mejor. Que te deseo lo mejor como siempre. Así es, Betty. Qué horror. Hay amores que trascienden. Sí, en efecto. Hay amores que no conocen esas barreras del respeto, ¿no? También saludos para Francisca y también para Esti. Buenas, nos dice por aquí. ¿Qué tal, Esti? Buenas noches, un abrazote. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bueno, vamos a pasar con nuestra siguiente leyenda, historia para poder leerles a todos ustedes y espero que la disfruten. Hola comunidad, mi nombre es Julián Arce y durante casi un año trabajé en una funeraria. Nunca había contado esto en voz alta y todavía hoy me cuesta escribirlo sin sentir ese frío seco en la nuca, como si alguien estuviera leyendo por encima de mi hombro. Entré a ese trabajo por necesidad, no por vocación. Turnos nocturnos, buen pago, pocas preguntas. Eso fue lo que me dijeron. Mi tarea principal era sencilla: limpieza de salas, traslado de cuerpos y vigilancia durante la madrugada. La funeraria era antigua, un edificio de techos altos, pasillos largos y luces amarillas que nunca terminaban de iluminar del todo. De día parecía triste, de noche directamente hostil. La primera semana fue tranquila. El olor a formol se te mete en la nariz y no se va, pero uno se acostumbra. Lo que nunca se normaliza es el silencio. No es un silencio común, es uno espeso, cargado, como si el aire estuviera conteniendo algo. Los empleados más viejos hablan poco. Cuando lo hacían, era para cosas prácticas. Nadie contaba historias, nadie hacía bromas. Eso debió ser una advertencia. Todo empezó una madrugada, cerca de las 3. Yo estaba solo, había un solo cuerpo en el edificio, una mujer mayor que había trascendido en su casa. Estaba preparada para el velatorio de la mañana siguiente, descansando en la sala número 2. Mi trabajo era simple: vigilarla, limpiar un poco y no dormirme. Estaba en la oficina mirando el monitor de las cámaras de seguridad, cuando noté algo extraño. La cámara de la sala 2 tenía interferencias. Líneas, sombras que cruzaban la imagen. Pensé que era la lluvia afectando el cableado. Me levanté con fastidio y tomé las llaves. El pasillo hacia la sala 2 parecía más largo de lo normal. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada, como la había dejado. Abrí despacio. La sala estaba iluminada, el ataúd en el centro cerrado, todo en orden, pero había algo distinto. El aire estaba más frío y el olor ya no era solo formol. Había un aroma viejo, húmedo, como de ropa guardada durante años. Di un paso más y entonces lo escuché. Un sonido seco, breve, venía del interior del ataúd. Me quedé congelado. Mi mente buscó explicaciones rápidas: contracción muscular, gases, lo que fuera. Había oído historias, aunque nadie las contara ahí dentro. Me acerqué con cautela, apoyé la mano en la madera. Otro golpe más claro desde dentro. Retiré la mano como si me hubiera quemado. Sentí como el corazón me golpeaba en las sienes. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio atento. Tranquilo, Julián. No seas idiota, me dije en voz baja. Me obligué a abrir el ataúd. La mujer estaba exactamente como debería de estar: inmóvil, pálida, ojos cerrados, manos cruzadas sobre el pecho, nada fuera de lugar. Exhalé con fuerza, riéndome nervioso, y cerré de nuevo.
Cuando me di la vuelta para irme, escuché algo que heló mi cuerpo por completo. Un suspiro, lento, profundo, justo detrás de mí. Giré de golpe, el ataúd seguía cerrado. No había nadie más en la sala, sin embargo. El aire se movía como si alguien acabara de exhalar muy cerca de mi cara. Sentí ese aliento frío, rozándome la mejilla. Salí de la sala casi corriendo y cerré con llave. Esa noche no volví a entrar, me quedé en la oficina con las luces prendidas, mirando hacia las cámaras. A las 4:12 la cámara de la sala 2 se normalizó, y entonces vi algo que todavía me despierto y me hace sudar. El ataúd se estaba moviendo, no mucho, apenas un balanceo leve, casi imperceptible, como si algo dentro estuviera respirando con dificultad. En el monitor, el vidrio del ataúd empezó a empañarse por dentro, lentamente, con cada exhalación. No llamé a nadie, no recé, no grité. Me quedé mirando, paralizado, hasta que la imagen volvió a la normalidad. El vidrio se desempañó, el movimiento cesó. A la mañana siguiente, cuando llegaron los compañeros, les conté todo. No se rieron, no se sorprendieron. El encargado solo me miró fijo y dijo: Anoche no debiste abrirlo. ¿Abrir qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El ataúd. Hay gente que no termina de irse enseguida. Quise renunciar ese mismo día, pero necesitaba el dinero. Me convencí de que había sido una noche aislada, un error, estrés, sugestión. Me equivoqué. Las semanas siguientes, cada cuerpo que llegaba parecía distinto. Algunos parecían que tenían la boca apenas entreabierta, aunque yo recordaba haberla dejado cerrada. Otros tenían marcas nuevas en la piel, como si alguien los hubiera presionado desde dentro, y siempre el mismo detalle. Por las noches, las cámaras fallaban solo en las salas ocupadas. Lo peor pasó una noche. Había dos cuerpos. Uno de ellos, un hombre joven, trascendido en un accidente, cerca de las 5 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era el turno de la mañana llegando antes. Abrí la puerta de la oficina, vi al hombre del accidente caminando delante mío. No arrastraba los pies, no gemía, caminaba como alguien cansado. Tenía los ojos abiertos, opacos y la boca torcida, en algo parecido a una sonrisa triste. Cuando habló, lo hizo con una voz hueca, como si viniera desde muy lejos. Todavía no terminé, así me dijo. Retrocedí hasta chocar con la pared, parpadeé y ya no estaba. Solo quedó el pasillo vacío y un rastro de humedad en el suelo, como huellas descalzas. A la mañana siguiente, dejé el uniforme sobre el escritorio y no volví nunca más. No pedí explicaciones, no quise saber. Pero a veces, cuando paso cerca de esa funeraria, juro que me miran desde las ventanas, y algunas noches, justo antes de dormir, escucho un golpe suave, rítmico, como nudillos tocando madera. Entonces, recuerdo algo que nadie me dijo, pero que aprendí ahí dentro. En una funeraria no todos los que están quietos están dormidos, y no todos los que se levantan siguen vivos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias Les, gracias Zule por los regalos, al igual que a todos los que nos están acompañando. Gracias Betty, gracias al usuario 5032 también por sus regalos, a Adris, a Luis, perdón, por aquí, déjenme ver quién es. Para Lulis también muchas gracias, para María y para Karili, para todos ustedes muchas gracias chicos por sus regalos. Ya saben que eso motiva bastante para que sigamos contando estas historias, mitos y leyendas que tenemos el día de hoy. ¿Qué les parece si pasamos con la siguiente historia, con la siguiente leyenda, para que nos sintamos en este tema acompañados con lo paranormal? También bienvenidos a todos los nuevos, que son ABCFG3. Claro que sí, Ari, mándamela aquí de una vez por mensaje, la podemos leer aquí propiamente. ¿Qué te parece? Saludos también para Lupita Guerrero, para Moni Patiño. Gracias Moni por compartir, para Eliana, también para Sally porque nos ayudó compartiendo, al igual que a Patricio Reina, bienvenido a la familia, a Mona, a Mickey Cat y Berito, que son los últimos usuarios que acabo de ver.
Saludos para Dayana Rose, que nos está acompañando. Gracias, Dayana. Un abrazote hasta donde te encuentres, al igual que a Roxana. Hola. ¿Qué tal, Roxana? Un abrazote, saludos hasta Perú. Espero que te estén gustando estos relatos, estas historias. Bienvenida a la familia de Biografía del Misterio. Desde Campeche. Qué bien, saludos hasta Campeche, Dayana. Qué bueno que nos acompañes. Bueno, chicos, vamos con la siguiente historia. Para el usuario, ya no me acuerdo de su nombre. ¿Quién fue que nos dijo? Para Ari, por favor, Ari, me mandas cuando me mandes tu historia o tu relato, me avisas para que pueda checar las solicitudes que tengo aquí en TikTok y ya poder leer tu relato. ¿Qué te parece? Lo leemos de una vez para que nos los mandes. ¿Qué tal, Arthur? Saludos hasta Lima, mi buen Arthur, que tengas una excelente noche. También para TS Fercu. Buenas tardes, saludos desde Wisconsin. Saludos hasta Wisconsin. Para Alejandra, muy buenas noches, igual, bienvenida, al igual que a Jen, saludos hasta Costa Rica y para Alejandra, saludos hasta Chile. Para Amparo, saludos hasta Lima, Perú. ¿Qué horario es allá en Perú? Ahorita que nos están acompañando, ¿qué horarios es en Costa Rica, en Chile, en Perú? Saludos para el buen Arthur también. Buenas tardes para Guacamayo y para Sofi Rojas igualmente, gracias. Buenas noches para Jessie. Saludos hasta España. En España tenemos como 7 horas de diferencia de aquí de México. Paso. Ya es tarde por allá en España. En Perú 8:12. Ah, nos llevamos una hora nada más de diferencia. Costa Rica estamos igual, 7:12. Costa Rica 7:12. Alejandra 8:12. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo es? Para Ari ya tengo aquí el mensaje que dice hola, ya nada más ya lo acepté. Nada más es cuestión de que nos envíe su experiencia. Vamos a seguir con las para Tania Navarra. Sí, me imagino, porque sí nos llevamos bastantes horas de diferencia en España, como 6, 7 horas si no estoy mal. Argentina, las 8:12 para Houston. Texas, un saludote. Frutita, ¿cómo estás? En Ecuador para Rafico. ¿Qué les parece si leemos la siguiente historia y ya ahorita esperamos a que nos mande Ari su relato? ¿Las 10:12? Ah, 10:12, ciertamente. Buenas noches, mis noctámbulos. Hoy la historia viene del campo, de esos lugares donde la tierra respira sola y la noche parece escuchar. Este relato nace entre milpas viejas y una capilla que nadie sabe la hora exactamente a quién honrar. La capilla dedicada a no sé qué, pero que da escalofríos y miedo. Relato de noches inquietantes. En el rancho de mis abuelos o bisabuelos había una vereda que ninguno de los trabajadores quería usar después de las 6. No era por animales, ni por maleza, ni por rateros. Era por una capilla, una construcción pequeña perdida entre las milpas, hecha de piedra vieja y tierra apretada. No tenía cruz, no tenía nombre, no tenía santo. Solo un hueco oscuro dentro, donde siempre ardía una vela, aunque nadie la encendiera. Mi bisabuelo decía que la capilla ya estaba ahí cuando él era niño, y que desde antes de eso su abuelo decía lo mismo, y que según contaban los viejos del rancho, nadie sabía quién la hizo, pero todos coincidían en algo. No estaba dedicada a Dios. Cada temporada de siembra, algo raro pasaba alrededor. Las milpas crecían más rápido en ese pedazo de tierra, demasiado rápido. Las hojas eran más verdes, más brillantes, casi como si se alimentaran de algo más que agua y sol. Pero junto con la buena cosecha venían las malas señales. Perros que no querían pasar por ahí, niños que regresaban llorando si jugaban cerca, hombres que sentían que algo los seguía cuando caminaban solos. Mi bisabuelo juraba que si uno se quedaba en silencio, podía escucharse como si algo respirara dentro de la capilla. No fuerte, no humano, sino como un animal enorme que estaba dormido. Un año, un trabajador nuevo decidió acercarse más de lo permitido. Decía que eran supersticiones, que no pasaba nada, que puro cuento. Entró a la capilla con una lámpara, salió 10 segundos después.
pálido, sudando, sin poder hablar. Esa misma noche se fue del rancho, sin cobrar, sin empacar, sin nada. Lo único que dijo antes de irse fue, ahí dentro no estás solo. Con el tiempo la capilla se volvió un límite, un recordatorio de que no todo lo que da cosecha es bendición, porque la tierra alrededor era fértil, pero siempre cobraba algo a cambio. Ese algo llegó el año que trascendió una muchacha del rancho. Joven, buena y trabajadora. Estaba ayudando a su madre en las milpas cuando escucharon un grito tan fuerte que espantó a los pájaros y el silencio acabó en el campo. La encontraron tirada junto a la capilla, con los ojos abiertos, la boca llena de tierra y la vela de adentro encendida más fuerte que nunca. Su madre dijo que la muchacha alcanzó a murmurar algo antes de trascender. No quiere cruz, no quiere nombre. Desde entonces, la tradición cambió. Nadie se acerca ni para ver, ni para rezar, ni para borrar lo que está ahí, porque el rancho aprendió algo doloroso. Una capilla sin santo no honra a nadie, sirve a algo, algo que quiere estar solo. Hoy si pasas por ese camino entre milpas, cuando ya cayó la noche, dicen que puedes ver la luz de la vela parpadear, y que si te arriesgas a mirar por la entrada, verás una sombra grande mover la cabeza como reconociéndote, como si esperara que seas el siguiente en entrar. Recuerden que si quieren que leamos las experiencias o historias en este momento, mándenmelas por mensaje privado aquí en TikTok. Yo me voy a encargar de leerlas. Aquí ya tengo abiertas las solicitudes. Entonces, para todos aquellos que quieran mandar sus mensajes, por favor mándenlos en este momento y las vamos a leer. Si es que quieren ahorita. Vaya. Nuestra siguiente historia la van a poder encontrar ustedes en novelas, historias y creepypastas de terror. Ahí la van a poder encontrar. Hola, me llamo Cristóbal. Soy embalsamador desde hace más de 20 años. Y créanme, he visto cosas que la mayoría no podrían imaginar. A mí me enseñaron a tener la mente fuerte, a no quebrarme, pero lo que me pasó aquella tarde me dejó hecho pedazos. Ya verán por qué. Estaba trabajando en una funeraria familiar, una casa enorme que el dueño adaptó por completo. Morgue, sala de velación, cuarto de descanso, taller de ataúdes. El señor invirtió hasta el último centavo y le funcionó. Siempre había familias buscando el servicio. Mi lugar de trabajo no era grande, pero sí estaba muy bien equipado, más de lo normal, de hecho, instrumentos nuevos, una doble mesa de embalsamado, en fin, todo lo necesario. Ese día estaba preparando el cuerpo de un niño. Su mamá lo descuidó un momento y él cayó desde el quinto piso. Su carita estaba muy lastimada, así que tuve que esforzarme muchísimo para dejarlo en paz, con un semblante sereno. Ya estaba por terminar, cuando escuché la puerta abrirse. Era la madre. La mujer cayó de rodillas suplicándome que la perdonara, que ella no quiso. Sus palabras eran un hilo roto entre el llanto y la culpa. El guardia, ex marino, enorme, fuerte, no podía con ella. La mujer se aferraba a la mesa, con una tristeza que se te metía en los huesos. Déjala, le dije. Es mejor que saque todo lo que siente ahora. Pero el jefe, me respondió él tenso. Yo me encargo. Él salió a regañadientes. Durante minutos, del cuarto solo salía un llanto amargo y pesado. A mí mismo me daban ganas de llorar, y eso que ya estoy curtido. El guardia se puso audífonos para no escuchar, pero aún así se le veía la cara caída. Media hora después llegó el jefe. A pesar de la advertencia de que la dejara, le dijo que no, que para eso estaba el velorio, que ya habría tiempo para desahogarse, pero la mujer ya no reaccionaba. Salió caminando como si no viera nada, en estado de shock total. Entonces el guardia me tocó el hombro. Tenía la voz quebrada. Cristóbal. Volteé hacia la puerta de la morgue y estaba el niño, de pie, llorando. Sé que cuesta creerlo. Yo mismo pensé que estaba viendo mal, pero no. El pequeño estaba parado frente a la mesa, con la cabeza ligeramente agachada.
y eso me heló el cuerpo por completo, porque él, en ese estado, simplemente no podía sostenerse. Tomé aire y junté el valor que pude. Entré al cuarto temblando. Lo peor era que los puntos del rostro, los que yo había hecho con tanto cuidado, parecían tensarse, como si algo quisiera soltarlos. Era como una escena sacada de una película, pero era real. Ella se fue. No sé quién tuvo la culpa, pero es hora de descansar. Déjame terminar tu preparación. Tu papá y tu abuela te esperan. Yo sé que no quieres que te vean así, ¿verdad? Apenas terminé de decirlo, el niño se desplomó como si le hubieran quitado la fuerza de golpe. Yo también me fui al suelo del susto. Respiré hondo, me levanté y lo acomodé otra vez en la camilla. Le pedí agua de seguridad, que estaba blanco como el papel. Usted tiene muchos, me dijo antes de irse. Me quedé solo y entonces escuché clarito detrás de mí. Sí, la voz del niño. Un sí suave, como si confirmara algo. En ese instante, lo juro, lo único que quería era renunciar. No sé ni cómo terminé el trabajo, solo sé que aquel día, al siguiente, me tomé unas vacaciones, aunque el jefe no le gustara eso. Hasta hoy sigo sin entender cómo ese niño pudo levantarse de la camilla, cuando su cuerpo no tenía ni la fuerza ni la rigidez para hacerlo. Hay cosas en este trabajo que simplemente no tienen explicación. Eso de los embalsamadores, de los forenses, vaya, todos esos temas son bastante complejos. Hola, me gustaría saber si alguien ha tenido experiencias similares o tienen una corazonada de qué podría ser esto. Mi novio y yo nos dedicamos a la caza de fantasmas. No llevamos mucho tiempo haciendo esto. Sin embargo, me he educado bastante bien sobre protecciones y también me aseguro de dejar ofrendas, etcétera. Cuando vamos a los cementerios, especialmente, he estado en un viaje espiritual durante más de 2 años, trabajando en mi comodidad para comunicarme con el espíritu. Así que no hago esto a ciegas o ignorantemente. El fin de semana pasado fuimos a un cementerio. Lo pasamos genial, obtuvimos lecturas EMF locas, solo nos quedamos unas 2 horas y volvimos a casa de mi mamá. Así que cuando nos estábamos estacionando en casa de ella, nos sentamos en el coche durante casi una hora y nos tomamos un par de chupitos de vodka y escuchamos música. Decidimos entrar alrededor de la 1 de la mañana. Ojo, no he bebido ni he hecho mucho para estar mal. Honestamente, desearía poder racionalizarlo como borracha, pero de ninguna manera, ya que yo estoy en el asiento del conductor y a mi derecha, donde estaba mirando para hablar con mi novio, hay un callejón que desemboca en una carretera principal. Pueblo pequeño, debo añadir, y está bajo una farola donde la calle del callejón se encuentra con la carretera. Caminé alrededor del vehículo y cuando salí vi a un hombre bajo la farola con un maletín. Una masa negra sólida, quiero decir sólida. Nos estaba mirando directamente, pero ninguno de los dos vio un ojo o nada. Ninguno, nada de otro color, solo negro. Negro sólido. Ok, aquí está lo extraño. Mientras caminaba hacia mi novio en el lado del pasajero, estaba susurrando, mira, mira. Él nunca me escuchó, sí escuchó pasos, yo nunca escuché un paso en absoluto, y él dijo, agarra lo que traemos. Metió la mano en la guantera y agarré eso. Cuando me di la vuelta, este hombre estaba al otro lado de la calle, junto a una señal de pie, casi como si estuviera esperando en una parada de autobús. Pero no tenemos transportes públicos, y estaba de pie en la hierba, solo mirándonos fijamente. Entramos y él se fue. Miré por todas las ventanas. Nada. Le pedí a mi novio que explicara su punto de vista, desde que se sorprendió. Le dije que incluso estaba en el callejón. Dijo que podía escuchar pasos, pero al mismo tiempo que yo vi al hombre en el callejón. Dijo que lo estábamos viendo junto a la señal al otro lado de la calle. Ojalá tuviera una foto de la zona, porque esto debería de ser más comprensible así.
No hay forma de que pudiera haberse movido tan rápido mientras yo le daba la espalda. No me asusté. Fue muy ominoso, sin embargo, este es un pueblo súper pequeño, sin tráfico. Él no estaba esperando un viaje, especialmente no allí mismo, ya que la carretera es una curva cerrada. Alguien que me diga algo. Saludos para Ofelia, que nos está acompañando. Muy buenas noches también para Lupita. Gracias a Gaby, que también nos está acompañando. Muchas gracias Betty y Les por los regalos. Gracias a Alex Mejía, que también nos está acompañando. Bueno, ¿qué les están pareciendo las historias? Hay unas que están buenas, unas que están más o menos. Recuerden que si quieren mandar sus relatos, lo pueden hacer en Biografía del Misterio TikTok. Nada más avísenme por los comentarios para que yo pueda leer estas historias, estas leyendas que ustedes nos mandan o sus relatos. Los podemos leer aquí personalmente. ¿Vale? Esta es una historia que voy a contar. Gracias Lupita, gracias Adri. Gracias a todos los que nos acompañan aquí en Biografía del Misterio. Bueno, pues ahora sí, a mí me gustan las historias. Claro que sí. Ofelia, tú me comentaste en YouTube, si no estoy mal, ¿verdad? ¿O fue alguien más? Gracias, igualmente Lupita, bendiciones para ti, al igual que para todos. Gracias a todos los que están comentando y bienvenidos a los nuevos. La siguiente historia es esta. Gracias Sapien por los regalos y a Betty. Un abrazote. En la autopista que conecta a Córdoba con Orizaba, en Veracruz, existe un túnel que por años ha sido señalado por conductores, traileros y policías como uno de los lugares más inquietantes de la región. Su nombre oficial no importa, de todas formas la gente lo conoce como el túnel de la niña. El sobrenombre no se lo dieron por un accidente, ni por una leyenda urbana reciente, sino por los testimonios repetidos de quienes aseguran haber visto a una niña parada justo a la mitad del pasaje, en medio de la oscuridad esperando o tal vez advirtiendo. La historia comienza con Tomás, un conductor de trailero con 20 años de experiencia que jamás había admitido miedo en la carretera. Había visto de todo, animales cruzando, autos volcados, delincuentes oscuros y ocultos tras matorrales. Nada lo había asustado realmente hasta la noche en que vio a la niña por primera vez. Era cerca de la 1:30 de la mañana y la lluvia caía con violencia. Las luces del tráiler formaban líneas brillantes que se estrellaban contra la cortina de agua. El motor rugía con firmeza mientras Tomás ascendía una pendiente ligera. A lo lejos divisó la boca del túnel, un hueco negro tragándose la luz y devolviéndola apagada. Tomás encendió la luz alta por costumbre. La carretera estaba vacía. Sin embargo, antes de entrar, la sombra pequeña parecía un bulto o una persona muy baja. Al parpadear, distinguió mejor la figura. Era una niña empapada, con vestido blanco pegado al cuerpo por la lluvia. Miraba hacia abajo como si contara piedras o como si hubiera perdido algo. Tomás pegó un frenazo instintivo. Los neumáticos chirriaron. El tráiler se ladeó por la humedad. Cuando logró detenerse, la niña ya no estaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. Bajó un poco la ventana para mirar mejor, pero lo único que escuchó fue lluvia y viento. Maldiciendo su imaginación, se acomodó para seguir conduciendo. Entró al túnel. La oscuridad lo envolvió de golpe. El ruido de la lluvia cambió a un eco distante. Encendió la luz interna para revisar el tablero y fue entonces cuando la vio en el retrovisor. La niña, sentada en la parte trasera de la cabina, con el cabello goteando sobre el asiento, inclinando la cabeza a un lado casi como si estudiara su nuca. Tomás gritó. El sonido retumbó en el túnel, rebotando entre las paredes. Miró hacia atrás de golpe, esperando ver el asiento hundido, el bulto, la niña mojada, pero no había nada. El asiento estaba vacío. Se obligó a seguir, pero ahora iba más rápido.
No quería pasar otro segundo dentro de ese lugar. Cuando por fin vio la salida del túnel, sintió un alivio que casi lo hizo llorar. La luz tenue de la madrugada comenzaba a levantarse entre las montañas. Apenas salió, respiró hondo, hasta que vio en el retrovisor la figura de la niña asomando la cabeza por el borde del tráiler, como si se hubiera quedado agarrada al exterior. Tomás no volvió a pasar por ese túnel, pero él no fue el único. Semanas después, un grupo de motociclistas pasó por el mismo sitio alrededor de las 3 de la mañana. Eran 7 viajando en formación. El clima era perfecto y la carretera estaba completamente vacía. A la mitad del túnel, el último en la fila sintió un golpe seco en su casco, como si alguien hubiera tocado su cabeza con la mano abierta. Se volteó instintivamente, no vio nada, hasta que su mirada bajó al suelo. Ahí estaba. Una niña de unos 8 años, con vestido antiguo y cabello cubriéndole el rostro, caminando en la misma dirección que ellos, pero con las piernas rígidas, casi sin doblar, como si cada paso fuera un empujón invisible. Lo más perturbador era que su sombra no aparecía a pesar de que las luces de las motos la iluminaban de lleno. El motociclista gritó para advertirle a los demás, pero la voz se le cortó cuando la niña se giró por completo y sus ojos brillaron como si reflejaran una luz que no existía. Al salir del túnel, el motociclista juró escuchar pasos detrás de él, pasos pequeños, rápidos, pegados a su moto. Ninguno de los otros lo escuchó, pero uno grabó el sonido con su teléfono por curiosidad. Horas después, al reproducir el audio, no se escuchaban pasos, sino una voz infantil susurrando: ¿Por qué no me ayudaron? Con el paso del tiempo, historias similares se multiplicaron. Conductores juraban ver a la niña parada en el carril contrario, como si esperara que alguien se detuviera. Otros aseguraban verla dentro del túnel, agachada, recogiendo algo que jamás terminaba de levantar. Algunos decían que aparecía corriendo hacia los autos sin importar la velocidad, pero desaparecía antes del impacto. Las autoridades revisaron las cámaras, sensores de movimiento y registros de accidentes. Nada. Nunca encontraron cuerpo, pertenencias, huellas. No había nada. Pero los reportes siguen llegando. Hasta que un policía llamado Rafael, cansado de las historias, decidió investigar por sí mismo. Era un hombre escéptico, terco y cansado. Trabajaba a turnos dobles sin protestar. Para él, la niña del túnel no era más que una leyenda alimentada por el miedo nocturno y la imaginación. Una noche, tomó una patrulla y se colocó cerca del túnel. Apagó las luces y se quedó esperando. La lluvia cayó con fuerza, igual que aquella vez con Tomás. A las 2:17 am vio algo, una figura pequeña, quieta, justo a un lado del camino. Rafael se bajó, empapándose unos segundos, iluminando con una linterna hacia la figura. Era la niña. Pero no estaba parada como en otros relatos. Esta vez estaba arrodillada, mirando hacia la profundidad del túnel, como si estuviera esperando algo que saliera de allí. Rafael avanzó un par de pasos. «Oye, ¿estás bien?», preguntó. La niña giró la cabeza despacio, con un movimiento tan antinatural que el policía sintió un vuelco en el estómago. Cuando su rostro quedó al descubierto, Rafael dio un paso atrás. Sus ojos estaban completamente negros, no tenían brillo, no tenían vida. La niña señaló con un dedo al corazón del túnel. «Él viene», susurró. La patrulla, estacionada detrás de Rafael, se encendió sola. Las luces rojas y azules comenzaron a girar sin que nadie tocara el tablero. El eco del túnel devolvió un sonido grave, como un rugido distante o como metal arrastrándose. Rafael retrocedió. La niña se levantó lentamente sin usar las manos, como si una cuerda invisible la jalara desde arriba. Su vestido goteaba lodo, no agua, lodo oscuro. Entonces dio un paso hacia él. El policía lanzó un proyectil al aire por puro instinto, pero el sonido no retumbó, no hubo eco, como si el túnel se hubiera tragado el ruido. La niña dio otro paso, otro y después otro. Rafael corrió a la patrulla, se subió, aceleró sin mirar atrás, no paró hasta llegar hasta la estación. Esa misma madrugada renunció.
Antes de irse, dejó solo una frase en su informe: no es una niña. A día de hoy nadie sabe qué es exactamente lo que ocurre dentro de ese túnel. Algunos dicen que la niña trascendió víctima de un accidente no reportado, otros que es una aparición vinculada a algo más oscuro que habita en esas montañas. Los más supersticiosos aseguran que no es un espíritu, sino un aviso, una señal de que algo peor recorre esa carretera en las noches de tormenta. Lo único seguro es que quienes la han visto coinciden en una cosa: la niña nunca está sola, y si la ves en el túnel, no frenes. Gracias a todos por sus regalos. Gracias, bienvenido Celta, muy buenas noches, al igual que a Sapien. Muchas gracias chicos por haberme acompañado una vez más aquí en Biografía del Misterio. Les mando un abrazote de parte de Biografía del Misterio. Hoy aquí estamos de celebración, se podría decir, 12 de diciembre. Entonces estamos celebrando en cierta medida varias cosas aquí en México. Espero que estén teniendo un excelente día viernes, que se la hayan pasado muy bien en compañía de Biografía del Misterio. Ya sabes que si quieres disfrutar de todos estos contenidos, relatos, historias, mitos y leyendas, me puedes buscar como Biografía del Misterio Relatos en Spotify y también como Biografía del Misterio en YouTube. Ahí vas a poder encontrar la gran mayoría de todos estos relatos que hemos ido contando a lo largo de estos meses.